Y precisamente nos encontramos en el libro de Mateo capítulo 24. Si usted tiene su Biblia consigo, ábrala en este pasaje de la Escritura. Si tiene su tablet, si tiene su celular, que lo pueda buscar sin dejar, por supuesto, de estar en tiempo de compartir, pues hágalo, porque vamos a ver en las Escrituras lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este pasaje de la Biblia que yo creo que es central, cardinal, en todo lo que tiene que ver con profecía bíblica. De hecho, hasta aquellos que tienen y tiran y lanzan falsas profecías recurren a Mateo capítulo 24 para escudarse en lo que dicen. Así que tenemos que saber qué es lo que nos enseña Mateo 24, y muchos de ustedes nos han pedido que por favor expliquemos un poquito más de lo que muchos han visto en videos y en presentaciones, en publicaciones, en cuanto a lo que ha de acontecer. No solamente en este mes de septiembre, sino también en los meses y en los años por venir con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Así que yo quisiera comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que fue nuestra disertación del día de ayer, solo para recapitular y poner un poquito las cosas en el contexto. Estamos hablando de Jesús, que está paseándose con sus discípulos por el templo que construyó Herodes, una hermosísima, magnífica edificación que era grandísima y también suntuosa. Aquí tengo una fotografía de lo que pudo haber sido el templo de Herodes en su tiempo. Y si ustedes observan, señores, ese templo era tan grande que abarcaba posiblemente lo que sería hoy en día, ¿qué? 2, 3 estadios de béisbol, 4 estadios de esos de fútbol. Tan grande era ese templo. Lo que ustedes ven a los alrededores era el atrio. En el centro está, por supuesto, el lugar santo, y más allá en el centro, en esa cúpula, el lugar santísimo. Estaba hecho de mármol blanco, tan blanco que dicen por ahí que se veía desde el horizonte como si estuviera envuelto en la nieve. Estaba forrado en alguna de sus paredes completamente de oro. Tomó unos 80 años para ser construido, y algunos historiadores nos dicen que aún en el tiempo de Jesús todavía estaba en proceso de construcción esta magnífica obra. Tomó unos 80 años para ser construido, unos 10,000 obreros, y el emperador solamente se tomó 8 años para recolectar los materiales que iba a utilizar para ese templo. Ese era el templo de Herodes. Y por ahí andan los discípulos caminando con Jesús en lo que sería su última visita a Jerusalén y posiblemente, y bueno, claramente su última participación en lo que tenía que ver con ver aquella magnífica obra. Hay 3 preguntas, o una triple pregunta que hacen los discípulos a raíz de que Jesús señala que toda esa majestuosa obra, imponente obra, iba a ser destruida y no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y la triple pregunta fue: ¿cuándo serán estas cosas? Por supuesto, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida, la venida de Cristo, y del fin del siglo? A nosotros nos ha llamado poderosamente la atención que la primera respuesta de Jesús, antes de comenzar a hablar proféticamente de lo que él va a decir, capítulo 24 y capítulo 25, es la declaración: miren que nadie los engañe. Yo quiero proponer a toda la familia de Tiempo de Compartir, señores, que la marca distintiva de los tiempos en que nosotros estamos viviendo, la marca distintiva es la falsedad, el engaño y la mentira. Si usted quiere saber cómo se puede identificar este tiempo, cómo se puede marcar este tiempo en que estamos viviendo, podemos decir que la falsedad, el engaño y la mentira son las marcas de los últimos tiempos. Señor Jesucristo avanza para decir que se iban a levantar falsos cristos. Pero no solamente que se iban a levantar falsos cristos, sino más adelante él remacha otra vez esta enseñanza diciendo que se levantarán falsos profetas. Y en todo este capítulo, señoras y señores, hermanos y hermanas, hay un énfasis en que la señal distintiva del tiempo, del fin, es la mentira, el engaño y la falsedad.
Y aunque se está proclamando y se está hablando de cosas que van a acontecer y cosas que van a suceder, no es menos cierto que esta declaración de Jesús es la cardinal para todo el pueblo de Dios. El Señor lo dijo claramente aquí: se van a levantar falsos cristos. Y esto no es nuevo. Nosotros podemos recurrir a la historia, y el historiador Josefo, tan temprano como el 45 después de Cristo, declara estas palabras que se encuentran en el libro Antigüedades de los Judíos. Y él escribe esto: siendo Fado, procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito les resultaría fácil. En otras palabras, este señor Teudas estaba diciendo que él iba a repetir el milagro que ocurrió en el libro de Josué, cuando se abrieron las aguas del río Jordán y el pueblo pasó como en seco para llegar a la tierra prometida. Pero dice Josefo en su libro Antigüedades: pero Fado no permitió que se llevara a cabo esa insensatez, envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos, a otros muchos hizo prisioneros, y Teuda fue también capturado. Repito, la marca distintiva de los últimos tiempos es la falsedad, el engaño y la mentira. Y es por eso que el Señor Jesucristo insiste y dice: miren que nadie los engañe. Porque mire, no solamente estamos hablando de que va a haber muchos engañadores, sino que también dice la palabra del Señor aquí, en este versículo dicho por Jesús, que a muchos engañarán. En otras palabras, acompañado con el hecho de que haya muchos engañadores, habrá una gran cantidad de personas que van a ser engañadas. Entonces, las señales, por un lado, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, pero por otro lado, las señales, cantidad innumerable de personas que van a creer a la mentira y a los engaños de los falsos profetas. Por eso no me extraña que en este siglo XXI, y aprovechándose de la pandemia, aprovechándose de la sensibilidad de la gente, aprovechándose de muchísimas circunstancias y situaciones, nos encontremos nosotros, hermanos, en un momento en la historia y en la vida de la iglesia en el que la falsedad a través de las redes está campeando más allá de lo que la verdad lo está haciendo, porque es cumplimiento de las profecías bíblicas, de las profecías de la palabra del Señor. Y de eso nosotros vamos a hablar precisamente el día de hoy. Así que primero, no se sorprenda. Y segundo, no se deje engañar, porque esa es la advertencia clara que nos dice el Señor Jesucristo aquí. Siguiendo con este resumen, el Señor Jesús habla de guerras, de rumores de guerra, y es interesante que eso se diga en el tiempo de Jesús, porque en ese tiempo se gozaba de lo que se llamaba la Pax, así por decirla en latín, Pax Romana. En otras palabras, el Imperio Romano había conquistado casi todo el mundo conocido, y eso de guerras y de enfrentamientos bélicos entre ejércitos no se oía con frecuencia, porque prácticamente el imperio dominaba todo. Sí se oía de sediciones, de levantamiento, de protestas, pero enfrentamientos en guerras, en enfrentamiento de naciones contra naciones, eso no se escuchaba, porque el Imperio Romano era ley, batuta y constitución en aquel tiempo. Y hablamos el día de ayer de que lo que dice aquí la palabra del Señor, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, por lo menos podríamos situarlo como específicamente refiriéndose a las señales indicativas de lo que iba a suceder para que se destruyera el templo, se cumpliera esa profecía que Jesús dijo de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pero hablamos también, y lleve su nota por ahí, de que muchas profecías bíblicas, sobre todo estas, tienen lo que se llama doble cumplimiento. En otras palabras, tuvieron un cumplimiento histórico en un momento particular, pero también han tenido un cumplimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, como por ejemplo, cuando la palabra nos dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres. Todas estas cosas acontecieron antes de la caída
de la Jerusalén que nosotros vemos en la historia bíblica y también de lo que es el templo. Hubo hambres, como por ejemplo nos dice el libro de Hechos capítulo 11, verso 28, levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este profeta que se levanta y dice que habría una gran hambre, ve el cumplimiento exacto de su profecía. Tal y como él lo predijo, así se cumplió. Y nosotros tenemos que analizar en el día de hoy lo que tiene que ver con profecía del siglo XXI, de este tiempo que estamos hablando, de este reseteo del que se está hablando para el mes de septiembre, en el contexto de lo que la palabra del Señor nos dice es la evaluación de la verdadera y sana profecía que viene de acuerdo a la palabra. Ágabo profetizó y dijo, va a haber un hambre muy pronto, una hambruna que va a arropar prácticamente toda la tierra. Y dice aquí el autor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, así se cumplió. Así al pie de la letra se cumplió. Agárreme ese pensamiento ahí para avanzar en este estudio que quiero que sea lo más expositivo posible. Y dice que habrá terremotos en diferentes lugares. También hubo fuertes terremotos antes de que ocurriera lo que ocurrió cuando Tito, el emperador, invadió a Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén, el templo que había construido Herodes, y literalmente los soldados comenzaron a separar una piedra de la otra con el propósito primero de que no se pudiera reconstruir ni siquiera de los escombros. Lo que ellos entendían era como un símbolo de sedición y de levantamiento por parte de los judíos y por supuesto también una intención de ellos de buscar el oro que había entre las paredes prácticamente como empañete. Dice aquí la palabra del Señor que todo esto sería principio de dolores. En otras palabras, el Señor Jesucristo está anticipando que todo este sufrimiento y todo este dolor no es ni siquiera la cúspide, el clímax de lo que va a suceder. Entonces, en estas profecías de doble cumplimiento, no solamente miramos a ese cumplimiento que se dio en la historia en el año 70 después de Cristo, sino que también vemos en el cumplimiento de toda la historia hasta el día de hoy y avanzamos también a lo que será la historia que se registrará cuando venga el anticristo y se produzca la gran tribulación y vengan esos 7 años sobre la tierra que serán inigualables y de los cuales la Biblia, la palabra de Dios, nos habla en detalles. Ahí cierra esa nota. Es interesante que el Señor Jesucristo no responde específicamente la primera pregunta, porque los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y ellos posiblemente esperaban que Jesús diera una fecha. Pero Jesús comienza a anunciarles y a decirles a ellos específicamente lo que iba a acontecer alrededor de esos eventos para que estuvieran preparados por una razón muy importante. Porque ese cuándo, dijo el mismo Señor, reside en la potestad, en la soberanía del Padre Celestial de decidir cuándo se producirían esos eventos. Una cosa, entonces, es decir que en tal fecha ocurrirá tal evento, y otra cosa es mencionar los indicadores que antecederán a lo que acontecerá. En otras palabras, una cosa es decir habrá guerras y rumores de guerras antes de que Cristo venga, y otra cosa es decir que tal fecha y en tal hora ocurrirá una guerra. Dice la palabra del Señor, y esto es importante, que entonces les entregarían a tribulación, los matarían, serían aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Jesús. Esto está en el versículo 9. Y ya este versículo 9 abre otro episodio que va más allá del cuándo se iba a destruir el templo en Jerusalén. Avanza en la historia. Esto se aplica tanto a la iglesia como a los judíos. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, eso solamente aplica a los judíos. Bueno, yo lo he visto aplicado tanto a los judíos como a la iglesia a lo largo de toda la historia. Sí, por el nombre de Jesús, los judíos han sido perseguidos. Y una de las historias recientes más espeluznantes que tenemos fue lo que ocurrió cuando Hitler mató en el Holocausto, durante y antes de la Segunda Guerra Mundial, a cerca de 6 millones de judíos y horrorizó al mundo el descubrir lo que Hitler estaba haciendo
con estos seres humanos. Pero antes de eso, los judíos fueron perseguidos, acusados, oiga, ¿de qué? De haberle dado muerte al Señor Jesucristo. Y durante cientos de años, todavía el día de hoy, hay gente que discrimina a los judíos por acusarlos de haber matado a Jesús, cosa que no es cierta de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús fue crucificado por el emperador romano Pilatos. Claro está que mucha gente se juntó en contra de él para ese juicio, pero está claro también en las Escrituras, de mano de los judíos, pero de mano también de los romanos. Y los romanos nunca han sido culpados de eso. Pero también la iglesia del Señor ha sufrido por causa del nombre de Cristo. Yo no tengo que abundar mucho en eso. Aún el día de hoy hay cristianos que están dando su vida por Jesucristo. Cristianos que están predicando la palabra de Dios en lugares donde es prohibido, donde es legalmente escrito en la ley, la constitución de un país, que no se puede predicar y compartir el evangelio de Cristo. Y ahí hay hermanos nuestros que están dando su vida por Cristo Jesús. Y Jesús dijo, cuando ustedes vean que estas cosas sucedan, son señales de lo que él dijo y llamó, estarían metidos dentro de los tiempos de dolores. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. También cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor, que ocurrió cuando personas negaban al Señor Jesucristo para evitar la muerte, el sacrificio, el martirio o ser llevados presos, y entregaban a sus hermanos a cambio. Y ese tipo de cosas ocurrió mucho en la historia de la iglesia. No se habla mucho de eso el día de hoy, pero hubo muchos hermanos, mucha gente que negó la fe en Cristo Jesús. Y como consecuencia de eso salvó su vida, pero entregó inclusive la vida de muchas personas. Ahora, la palabra del Señor avanza, señores, para hablarnos otra vez de la marca fundamental de los últimos tiempos. Jesucristo la vuelve a retomar en el versículo 11 del capítulo 24 del libro de Mateo, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, la falsa profecía va tan lejos como cuando el Señor fundó su iglesia hasta el día de hoy. Y yo solamente quisiera compartir con ustedes algunos de los incidentes que yo llamaría como más destacados en la historia reciente de esa falsa profecía, para que nosotros aprendamos a ver lo que está pasando también en el tiempo de hoy. En el año de 1844, un predicador llamado William Miller profetizó que Cristo iba a venir el 22 de octubre del año de 1844. El señor Miller se hizo famoso por sus conferencias acerca de predicciones bíblicas, y de una manera errónea, él interpretó el versículo de Daniel capítulo 8, verso 14, que dice, hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Él hizo unos cálculos, y esos cálculos le dieron que desde el momento en que se dio esta profecía hasta la venida del Señor Jesucristo por primera vez, hasta el tiempo que él escribió su profecía, el tiempo que se contaba le daba 22 de octubre del año de 1844. Desde el año de 1818, que él salió al frente con sus estudios acerca de esto y los publicó en el año de 1823 y 24, el señor Miller comenzó a ser seguido por miles y miles de personas. Como en estos tiempos, miles y miles de personas están siguiendo a falsos profetas. Y nos cuenta la historia que mucha gente comenzó a vender sus casas, a vender sus granjas, a dejar todo lo que tenían, a dejar de trabajar por el convencimiento de parte del señor Miller de que el 22 de octubre del año de 1844 se produciría la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó el 22 de octubre del año de 1844? Que fue un día como cualquier otro. Pasaron las 24 horas y la decepción, así se le llamó a lo que pasó en ese día, la gran decepción. Lo que pasó fue que miles de personas, millones de personas alrededor del mundo quedaron decepcionadas, desencantadas de lo que habían escuchado y de lo que habían tenido como esperanza que sucediera por parte de este señor, el señor Miller. ¿Qué pasó, hermanos,
¿Y qué pasa cuando las personas, los seres humanos, toman la palabra de Dios y ponen fechas y hablan de episodios y eventos? Sencillamente encontramos el cumplimiento de esta profecía que nos dice el Señor Jesucristo, la marca de los últimos tiempos, el engaño y la maldad. El señor Miller, que lo vemos aquí, por supuesto, fue desacreditado por todo lo que había anunciado, por todo lo que había promovido. Pocos años después, inclusive, falleció. Pero dentro de sus seguidores se encontraban algunos personajes que hoy en día brillan en la historia. Uno de ellos, una de sus seguidoras, fue una jovencita de unos 14, 15, 16 años, llamada hoy en día como la señora Elena G. de White, que dio lugar a lo que se llama el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo estandarte el día de hoy es precisamente este. Los temas que tienen que ver con la venida del Señor. Está la Iglesia Cristiana Adventista, con unos 61,000 miembros en el mundo, y está la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con unos 19 a 20 millones de miembros alrededor del mundo. Pero esto, mis queridos hermanos, es un ejemplo de cuando la profecía se utiliza para señalar con fechas, para señalar con nombres y apellidos, lo que la palabra del Señor no ha afirmado ni ha dicho. Y podemos todavía ir a un tiempo todavía un poquito más cercano para abocarnos a lo que es el día de hoy. No solamente el señor Miller lanzó esta profecía, sino que este querido señor, que muchos de nosotros, bueno, yo lo seguía mucho. Él se llama Harold, señores, y es el señor Harold Campaign. Así se le conoce. Harold Campaign fue el director de un ministerio llamado Family Radio. No sé cuántos de ustedes, quizás en sus países de origen, escucharon o llegaron a escuchar Family Radio, porque las ondas de Family Radio llegaban hasta República Dominicana, y yo recuerdo que habían personas que eran fijas con Family Radio. Pues un día del año de 2011, lo recuerdo como si fuera hoy, el señor Harold salió al frente para decir que el Señor Jesucristo iba a venir a la tierra el día 21 de mayo del año 2011. 21 de mayo del año 2011. Una vez más, oiga esto, yo no sé por qué pasa, pero pasa. Miles de personas comenzaron a abrazar esta nueva profecía de la venida del Señor Jesucristo, y mucha gente comenzó a hacer lo mismo que hicieron muchos en el tiempo del señor Miller. Vender sus carros, vender sus casas, no pagar sus deudas, irse inclusive hasta las lomas y a los montes, supuestamente, y eso aquí en Estados Unidos. Le estoy hablando del año 2011, no muy lejos de esta fecha. Vendieron lo que tenían y se fueron a esperar lo que esta profecía le decía. Yo creo que muchos de ustedes habrán visto algunos de los muchos billboards que se pusieron alrededor de todo lo que fue Estados Unidos y aún más allá, que decían de esa misma manera. Mírenlo ahí. Judgment Day, May 21st, 2011. Y ahí decía, the Bible guarantees it. En otra palabra, la Biblia lo garantiza, que el día del juicio va a producirse mayo 21 del año 2011. ¿Qué pasó en mayo 21 del año 2011? Fue un día cualquiera, como otro cualquiera. Y otra vez, ¿qué quedó en descrédito? Bueno, el señor Harold, por un lado, pero también el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Mucha gente no solamente decepcionada, sino también criticando duramente a la iglesia, a la Biblia, asignándole a Dios el hecho de ser falso y mentiroso, porque asociaban una cosa con la otra. Usted sabe, el diablo se aprovecha de la falsedad para desacreditar la palabra. Es como un juego. Hace que la gente crea la falsedad y después que la gente descubre la falsedad le dice, bueno, el culpable es Dios, el culpable es la Biblia, porque se equivocó o dijo lo que no debía decir. Esto es lo que está pasando con mucho de lo que está sucediendo hoy en día con las profecías. Señores, no solamente mirando a lo de Harold y esto del
mayo 21 del año 2011, sino lo que tiene que ver con este reseteo del cual se habla continuamente. Mire, yo he tenido que escuchar y ver tantos videos sobre este asunto y he resumido y tratado de resumir lo que he escuchado, porque es una mezcla de cosas. O sea, hay una mezcla de cosas, versículos bíblicos, motivaciones, la verdad mezclada con la mentira. Pero mire lo que dicen algunos de los que proclaman el reseteo. Parte de Puerto Rico se va a hundir en este mes de septiembre. Preste atención. Va a haber un ciclón que va a llegar hasta Rhode Island. Rhode Island es un estado que está pegado de nosotros. En estas áreas del mundo raramente llegan ciclones, llegan huracanes, porque al estar tan al norte y chocar con los vientos fríos, por lo regular los ciclones, los huracanes se deshacen y se convierten en fenómenos tropicales. Pero aquí hay un anuncio de que ahora en septiembre va a venir un ciclón que va a llegar hasta Rhode Island, o sea, en la parte más al norte de los Estados Unidos. Va a haber un terremoto cerca de 10 en la escala de Richter en California. ¿Usted sabe lo que es un terremoto en la escala 10? Hermano, eso es para arrancarle los cimientos a una isla, a un continente o a lo que sea. Pues hay una profecía dentro de esto del reseteo que está apuntando a que ahora en septiembre eso va a suceder. Otra profecía, gente peleándose enfrente de supermercados por comida. Gente que va a estar gritándole comida a otra persona porque va a haber una ausencia de comida de acuerdo a los del reseteo, que la gente va a pelearse, va a morderse, va a puñetearse, va a herirse, va a dispararse por quitarle a otra persona la compra cuando salga del supermercado. Y la otra parte, y esto es una colección, usted sabe, la lista es inmensa, sigue y sigue y sigue, pero he recogido lo más monumental de todo esto. Tendremos dinero, de acuerdo a estos profetas, pero no podremos comprar. ¿Qué ha pasado con este asunto? Mire, hermano, la profecía falsa tiene una característica principal. Mientras el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, no se turben, no se afanen, no se preocupen, no se llenen de ansiedad. La profecía falsa busca lo contrario, que la gente se exacerbe. Mire, gente loca, como loca, yendo a los supermercados para llenar su casa de comida, porque eso es lo que busca la falsa profecía. Tratar con el ser humano a nivel de sus emociones y que la gente comience a reaccionar en virtud de lo que se está diciendo. Además de esto, por supuesto, hay un negocio detrás de mucha de esta falsa profecía, en el sentido de que mientras más views usted tiene en YouTube, con un video que usted lanza, aunque sea una bobería, una falsedad, pues usted consigue también dinero a partir de eso. Y mucha gente está tirando falsa profecía sencillamente para conseguir mucho tráfico en sus canales de YouTube y así poder conseguir dinero a partir de eso. Parte de lo que es y lo que se llama mercadería. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Miren estas personas que están diciendo esto. Y si esto no ocurre, como yo creo particularmente que no va a ocurrir en el mes de septiembre, esas personas tienen que ser marcadas como lo que son: falsas profecías y falsos profetas, como lamentablemente el señor Harold Calpain y como el señor William Miller, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando un profeta dice que va a cumplirse algo y dice que lo dijo Dios, esto es una palabra de parte de Dios. Yo estoy hablando de parte del Señor. Un sueño que Dios me dio, una visión, una revelación que el Señor mismo a mí me habló. Y con este tipo de afirmaciones y de introducciones es que esta gente trata de promover que lo que van a decir es totalmente cierto e ineludiblemente cierto y que va a acontecer. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra nos dice, hermano, que esa es la marca del tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy. Y la iglesia del Señor tiene que abrir los ojos grandemente, como para cuando estas cosas no sucedan, decir falso profeta, falsa profecía, no importa el nombre que tenga. Y déjeme decirle que probablemente hay personas hasta diciendo esto con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no le dan la razón a la gente. Las buenas intenciones no son lo que marcan la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es lo que la Biblia diga.
Déjeme decirle un lamento que tengo. Yo lamento que en este tiempo que estamos viviendo, si yo le preguntara a muchas personas que inclusive están escuchándome y viéndome ahora en tiempo de compartir, si hay diferencia entre la palabra de Dios, la Biblia, y la palabra de Dios, lo que dice un profeta, hay gente que no sabría cómo contestar. Hay gente que entiende que lo que dice la palabra de Dios en la Biblia y lo que una persona dice, esta es una palabra que tengo de parte de Dios para ti, tiene la misma autoridad. La palabra de Dios, la Biblia, es infalible. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es firme. Por la palabra de Dios podemos morir, dar nuestras vidas. Y hay gente que piensa que cuando un profeta o alguien dice de parte de Dios, entonces tiene también la misma autoridad. Tiene también la misma repercusión y que podemos inclusive hasta dar nuestras vidas por lo que esa persona está diciendo. La respuesta es no. La respuesta es que tenemos que mirar los tiempos tal y como nos lo dice la palabra de Dios. Y yo estoy sentado en el 1 de septiembre del año 2020, esperando a que se cumpla el septiembre 31. Pero como mucho de esto he dicho, tiene que ver con generar tráfico, sobre todo en las redes y especialmente en YouTube. Van a seguir surgiendo gente lanzando todo tipo de conjeturas, todo tipo de suposiciones, suspicacia, concatenando ideas, diciendo cuestiones que no están en la palabra. Y pueblo de Dios, nos toca a nosotros discriminar. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener espíritu de discernimiento. Porque lo vuelvo a decir, señores, no sé si alguien me entendió. La marca distintiva de que nosotros estamos en los últimos tiempos, la marca distintiva de que nosotros nos encontramos en los últimos tiempos antes de que venga el Señor es la falsedad y el engaño. Ni siquiera guerras y rumores de guerra, ni siquiera pestes, ni siquiera, hermano, hambre. Nada de eso. El Señor Jesucristo repitió esto tantas veces en Mateo 24 y a lo largo de toda la Escritura, de que la falsedad sería la marca que iba a identificar los últimos tiempos, que no tenemos otra cosa y no tenemos más lugar que decir que es cierto. Es cierto. Así que el día de hoy, el pueblo de Dios tiene que ser alertado. Esta sección del capítulo 24 del libro de Mateo concluye diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cosa que nosotros hemos estado viendo con mayor incidencia en estos últimos tiempos, siglo XXI, en el que el individualismo realmente está campeando tanto que se ha metido hasta en las iglesias. Y la gente quiere pensar en ellos mismos y quizás hasta en su familia. Yo y mi familia es el centro de mi universo. Y esto es lo que dice la palabra del Señor cuando dice que la maldad multiplicada va a llevar a que a muchos se le enfríe el amor hacia cualquier otra cosa. Y eso va multiplicado. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es interesante ver este versículo en su contexto. Tiene que ver, hermanos, necesariamente con lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Esta palabra que yo estoy leyendo, que tiene doble cumplimiento, va a ser leída por las personas en la gran tribulación cuando se manifieste el anticristo. Y cuando las personas vean aquí lo que dice la palabra del Señor, van a leer que la palabra le dice, persevera hasta el fin para que seas salvo. ¿Para que seas salvo de qué? De los juicios que van a venir como consecuencia de la gran tribulación. Hay personas que dicen, no, eso es ser salvo para ir al cielo. Nosotros no somos salvos por perseverar. Perseveramos porque somos salvos. El perseverar es un resultado de la salvación. Es lo que nos lleva a nosotros, como resultado de que Cristo nos salvó, a vivir la vida aquí en la tierra. El libro de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Entonces, el cristiano verdadero se mantiene en la fe. El cristiano verdadero se mantiene en Dios. Ahora, esta palabra tiene un cumplimiento específico en esta parte que tiene que ver con la historia del mundo y que vamos a ver más adelante en nuestro próximo programa. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio de Cristo está siendo predicado en casi todo el mundo, pero hay naciones en el mundo que todavía no, mire, usted no lo creería, pero es verdad. Hay lugares de África, hay lugares de Asia,
Hay lugares hasta de América donde el Evangelio de Cristo todavía no ha llegado, a pesar de toda la tecnología que tenemos. Pero el Señor dice que para que venga el fin, usted recuerda la pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, una señal será que el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Muchos estudiosos entienden que eso va a tener un cumplimiento justo y literal precisamente en el tiempo de la gran tribulación. Y eso va a marcar el fin definitivo de la era tal y como nosotros la conocemos. El Evangelio de Cristo se está predicando y mientras más se predica y mientras más se llega a lugares, más nosotros nos acercamos al cumplimiento de esta profecía. Pero cuando esto suceda, hermano, que este Evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Yo voy a predicar mañana sobre la abominación desoladora. ¿A qué se refiere la Biblia con esto que es la próxima parte de Mateo capítulo 24? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con eventos del pasado y con eventos del futuro? Vamos a hablar de eso, si Dios lo permite, el día de mañana mientras continuamos este tránsito en el libro de Mateo capítulo 24.